Estás en el mundo digital de El Radar del Sol, tu faro en la red. Hola, bienvenidos nuevamente a El Radar del Sol. Vamos a continuar con el tema que a nivel internacional pues es noticia en todos los países, y es la guerra de Israel y Palestina. Han habido muchísimas actividades que realmente dejan a la humanidad perpleja en un momento en que se grita paz. Para eso lo hemos invitado nuevamente al doctor Carlos Santamaría, que es un analista internacional que ha publicado varios libros sobre geopolítica, geopoder y un conocedor sobre estos temas. Pues, doctor Carlos Santamaría, qué gusto que nos haya aceptado nuevamente esta invitación. ¿Cómo está? Un abrazo a usted, Felipe. Este programa creo que deberá ser entregado a los profesores de ciencias políticas, de sociología, de psicología, porque este se va a convertir en un documento para el análisis. Es decir, en Colombia, por ejemplo, los medios masivos de desinformación nunca van a tocar el tema como lo vamos a tocar nosotros hoy día, con profundidad y con datos que no se conocen o se tergiversan, y obviamente ese análisis va a ser muy profundo para que sirva como documento histórico en Colombia. Bien, doctor Carlos Santamaría, desde nuestro primer diálogo hasta el día de hoy, ¿cuáles han sido los principales desencadenantes para que esta guerra se vuelva más cruda, más fuerte? El desencadenante ha sido la destrucción de un hospital con más de 5.000 personas que creían que allí se encontraban a salvo y que el régimen israelí bombardeó. Además, mintiendo, diciendo que había sido Hamás. Hoy yo tengo en mi poder el informe de Al Jazeera que demuestra que hubo 4 bombardeos antes, minutos. Es decir, que prácticamente este fue el 5º bombardeo para destruir ese hospital. En este momento se habla mínimo de 850 personas fallecidas, probablemente unas 300 bajo los escombros y probablemente 300 o más pulverizadas, desaparecidas, porque fue una bomba termobárica, es decir, que produce la desaparición del cuerpo humano. De esos fallecidos, se está hablando de cerca de 438 niños y cerca de 200 mujeres. Doctor, a propósito, los medios internacionales que más se conocen en los países europeos, también en América, pues cuando sucedió esto, directamente responsabilizaron a Israel. Al siguiente día, cambiaron ese foco. Y además, el comandante de las fuerzas israelíes salió a decir que ellos no fueron quienes atacaron el hospital. Sin embargo, usted nos está dando unos datos importantes. Por ejemplo, que la capacidad militar, sobre todo esos misiles, no la tenían o no la tienen las fuerzas que Israel dice quienes cometieron ese acto en el hospital en Gaza. Obviamente Hamás no tiene la potencia militar que posee el ejército israelí, que está considerado uno de los más fuertes del mundo. Hamás lanza cohetes, pero no puede lanzar misiles. Y en este momento, un misil significa que llega a su punto exacto. Ahora, esa información hoy día de New York Times queda en evidencia, porque primero dijo que había sido un ataque de Israel. Sí. A sus periodistas
les ofrecieron chicote, correa, y les dijeron cámbialo. Y entonces ya dijo un ataque, ya no dijo de Israel. Y la siguiente noticia salió diciendo de New York Times que era una explosión. Aquí ustedes tienen la prueba reina de cómo los medios masivos de información, que muchos admiraban y muchos ocupan como referentes, son prácticamente medios que falsean la realidad. Y además, yo quiero poner hoy día el ejemplo de Joe Biden, que no se ha tocado. Joe Biden dijo: yo vi las escenas de los 40 niños decapitados. Y posteriormente la periodista que había sacado esa información sacó un Twitter diciendo: fue un soldado el que me dijo, realmente no tenía la información y el ejército israelí no lo ha confirmado. Estaré muy atenta pronto a las noticias. Sin embargo, esa fue realmente una fake news, como se les dice popularmente, que invitó a que el ejército de Israel siguiera bombardeando a Gaza. Bien, ese tipo de informaciones que son, por ejemplo, ataques a un hospital que se convierte en una grave lesión al derecho internacional, también no es novedad. Es decir, se ha presentado en otras ocasiones por parte de Israel. ¿Usted conoce? Claro, es que desde el año prácticamente 1948, que fue la Nakba, la catástrofe, el gobierno francés, el gobierno inglés, el gobierno estadounidense estuvieron de acuerdo en quitarle a Palestina el 55% de su territorio. Ya había sicarios, había paramilitares que estaban atacando a los palestinos en esa época, desde 10 años antes. Desde ese momento se produce, por un lado, la ocupación y por otro lado, el asesinato permanente. Podemos decir con absoluta certeza que hasta el día de hoy más de 200.000 palestinos han sido asesinados. ¿Dónde? En bodas, en buses, en colegios, en hospitales, bombardeando, destruyendo las mismas casas, asesinando inmisericordiamente. Hay miles de videos donde se ve como las fuerzas israelitas le disparan a gente que está sin armas. Entonces, en este momento ya son, digamos, hechos comprobados de nazismo, comprobado también, porque nunca hay que olvidar que las élites judías sionistas, que son las que creen en que son el pueblo escogido, apoyaron al nazismo. Y estuvieron en conjunto con el nazismo apoyándolo en contra de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Son élites sociopáticas. Son élites con una mentalidad que nosotros no la podemos entender porque no estamos en ese nivel de delirio antihumano. Entonces, se han hecho permanentes ataques a hospitales, a bodas, etcétera, eliminando, y algo más grave, de manera cobarde. Nunca se habían enfrentado a un ataque como lo hizo Hamás, quien con menos de 2.000 soldados ataca al ejército israelí, que nunca pensó en la inteligencia de esta gente y empezó a destruir su propio ejército, en su propio campo. Esto indica que hoy día ese ejército que era inviolable, invencible, no es cierto. Les ha dolido mucho más que las muertes de esos judíos que fueron asesinados en ese momento, producto no del terrorismo, de una respuesta legítima ante 75 años
de terrorismo. Es importante mencionar que nosotros en este espacio pues no estamos de acuerdo con la guerra. De ninguna forma. Ojalá en el mundo existiera siempre la paz entre nuestros pueblos. Pero bueno, estamos viendo por ejemplo la llegada del presidente Biden de este territorio en guerra. ¿Cuál fue la posición? ¿Cuál fue la declaración? Su apoyo, reiterar el apoyo a Israel y también repetir que Hamas está utilizando a los civiles como escudo. ¿Usted qué opina sobre esta posición? Bueno, Biden es un mentiroso compulsivo, como lo decíamos. ¿Y Rusia qué propuso en las Naciones Unidas? Negociación, paz, cese de acciones violentas. ¿Qué propuso China? Lo mismo. ¿Qué propuso Irán? Lo mismo. ¿Qué propuso Estados Unidos? Enviar portaaviones y bombas e ir a Israel a decirle: sigan, jovencitos, sigan, que pueden seguir masacrando como quieran. Entonces, ¿cuál es la única posición que uno puede tener? Que son personas que realmente deliran con la guerra y le acompañan. ¿A quiénes? A las grandes empresas productoras de armamento que han obtenido ya contratos indiscutibles porque le dijeron ahora a Israel que emita una orden publicitaria de marketing, que Europa también va a ser atacada si ellos son derrotados. Lo mismo que dijeron en Ucrania. O sea, el rol, el guión de esas películas es siempre la misma, como lo hicieron cuando comenzó Hollywood. Siempre los indígenas destruyeron a 20 millones de indígenas en Estados Unidos y el rol que hicieron fue: los soldados eran los valientes y los cobardes eran los indígenas. Este es el mismo rol. No tienen la capacidad analítica, ni mental, ni creativa para cambiarlo. Lo que ocurre es que uno lo ha estudiado y lo conoce. Y lo otro, las Naciones Unidas, lo he dicho en 2 o 3 programas, es simple una cafetería de oídas. No va a resolver absolutamente nada si Estados Unidos no está de acuerdo en la paz. Ya llevan 23 años desde que Estados Unidos atacó a Yugoslavia y se pasó, como se dice, vulgar pero claramente por la faja, a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad. Y todavía siguen apelando a algo que no va a dar resultado. Yo no entiendo a algunos gobernantes progresistas, soberanos, que todavía siguen creyendo en las Naciones Unidas. La única solución desde el año 2000 hasta acá ha sido el poder militar. No olvidemos que en Francia se tuvieron que ir con sus fuerzas de gran parte de África porque hubo gobiernos militares que le dijeron: no más colonialismo. En Ucrania ya lo dijo Rusia, y vamos viendo que en Venezuela y en todos lados la gente dice: no le aceptamos más sus intervenciones militares. Hoy ese es el único camino. Si no hay presión fuerte, verdadera, de Hezbollah, de Irán, de Rusia, de China, que digan: no admitimos más esto continúa en genocidio. Bien, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha manifestado desde la primera vez que hablamos con usted en la entrevista varias reacciones. Una, que invitaba a estos pueblos a que dialoguen, a que lleguen a un acuerdo de paz. 2, a tener la posibilidad dentro del margen de que pues busquen las alternativas de negociación, y él mismo pues se ofrecía. Hemos visto cómo ahora se reúne con quienes son los embajadores de Israel y de Palestina. Sin embargo, los medios en Colombia están diciendo que la posición de Petro no favorece y que a la vez haber utilizado, por ejemplo, la expresión nazismo frente a la expresión de el ministro de Defensa de Israel al momento de llamarlos a los palestinos animales, pues esa es una muestra, dice el presidente Petro, de recordar
cómo se justificaba en su momento el nazismo, cosa que ha sido criticada por los medios y también de uno de los funcionarios del gobierno Biden. ¿Qué opina sobre las posiciones que ha tomado el presidente Petro frente a este conflicto internacional? Cualquier colombiano que se sienta que tiene una patria que se llama Colombia, tiene que estar absolutamente de acuerdo en lo que dijo Gustavo Petro. Señores, no pueden convertir en un campo de concentración a Gaza y lo estamos viendo. No tienen luz, agua, combustible, alimentos, etcétera, y lo están bombardeando. Civiles han muerto en este momento. Las cifras van cerca de 4.000, de los cuales yo tengo los números acá, que son terribles. De 3.785 personas asesinadas, 1.524 son niños, cobardes. Se enfrentan a niños de 12, 13, acaban de asesinar a un niño de 14 años. Y además, más de 1.000 mujeres. Es decir, contra civiles desarmados. Eso se llama genocidio. No tiene otro nombre. Lo que ocurre es que aquí en Colombia los medios masivos de desinformación, que son prácticamente todos, me refiero a la televisión, la prensa y la radio, en un 97 al 98%, exceptuando algunas radios locales o periódicos locales pequeños, todo está en contra del gobierno de Petro, y lo más grave es que han dicho es que el gobierno de Petro deshace un contrato de seguridad para Colombia. Para ellos esos 3.000 personas fallecidas o esos 1.524 niños no son valiosos. Esta es una élite también sociopática, perversa, delirante. Lo primero que hubiera dicho es: señor presidente, usted planteó eso, nosotros tenemos ideas diferentes, pero tiene razón, que se acabe ese bombardeo inclemente a Gaza. Eso diría un patriota en Colombia o en cualquier país. Aquí no hay patriotas en la élite. Para ellos el negocio y destruir a un gobierno para seguir privilegiándose con billones y billones de pesos, como lo hicieron en la pandemia, ese es su negocio. Esta gente que realmente no ama a su país. Petro tiene toda la razón, mi columna de mañana lo dice. Hay posiblemente rompimiento de relaciones internacionales, se habla también de cómo el presidente Petro pues responsabiliza a algunos israelíes que vinieron a preparar militarmente a lo que se denominó pues los paramilitares. Y en ese momento, pues, cómo Israel también ha influenciado el conflicto interno de Colombia, ¿cierto? Mire, uno es Yair Klein, que todos lo conocen porque vieron los videos, cómo enseñaba a los paranarcos en Colombia a asesinar. Y los gobiernos colombianos en silencio. Estuvo otro israelita mercenario en la época de Virgilio Barco también. Y después hubieron más asesores israelitas que no los han hecho públicos, que han estado entrenando para masacres, que han venido con sus pasaportes como turistas a enseñar cómo asesinar. Son mercenarios, son sicarios, que los han traído, ¿quiénes? Esos grupos. Entonces hoy día ellos deberían decir: nuestros gobiernos se han equivocado, hemos entregado la soberanía de este país y hemos alentado la polarización. Siempre hablan de que Gustavo Petro hace polarización. Bueno, admitamos que sí, en palabras. ¿Y quiénes han hecho la polarización armada, las masacres? ¿Quiénes han destruido a nuestro pueblo? ¿Quiénes han asesinado a todos esos candidatos a presidente? ¿Han sido los grupos progresistas que no tienen armas?
han sido estos grupos que han traído a estos sicarios mercenarios a enseñar cómo matar. Entonces pienso que hay que ser muy, muy objetivos. Lo que se quiere es el desarrollo del país, el bienestar, y nosotros pacificar este proceso. Creo que este documento que estamos haciendo hoy día sirve históricamente para comprender la realidad. Bien, ¿cómo ha visto usted el papel de los otros líderes en Latinoamérica? Bueno, aquí hay que decir algo. Yo tengo unas organizaciones. ONU, una cafetería que de oídas habla, discute, hace denuncias, pide pausas y no se van a cumplir. Ya. Rusia dijo, aquí lo tengo, por favor que cese la violencia. Estados Unidos dijo no, Francia dijo no, Gran Bretaña dijo no, y Japón que sufrió Hiroshima y Nagasaki, hoy día aprendiendo de los nazis. O sea, ellos siguen haciendo lo que les hicieron. Después Brasil propuso una pausa. Estados Unidos se opuso y ya no hay nada que hacer. Yo no entiendo por qué recurren a las Naciones Unidas. ¿Por qué recurren a la Corte Penal Internacional, que es un organismo del régimen estadounidense? ¿Por qué recurren a datos de la Organización Mundial de la Salud, que sigue haciendo nuevamente declaraciones, pero nunca van a actuar? Actuaron cuando fue el negocio de las vacunas y destruyeron casi al mundo con esta historia del COVID-19, que ya se ha descubierto que fue un virus artificial, guerra biológica organizada por el régimen estadounidense. Y la Unión Europea en silencio, pero en Francia, en Gran Bretaña y en otras naciones supuestamente democráticas como Alemania, han dicho que no se pueden portar banderas palestinas y que serán sancionados. Ya han despedido de varios medios europeos a periodistas que realmente estaban hablando de Palestina, y a otros de un canal, acabo de verlo, les dijeron que estaban suspendidos. Cuando se preguntó por qué, dijeron no, es que son cambios que justo ocurrieron en este momento. Nosotros lo que estamos viendo es que la gente que admira a Europa, la admira porque en su mente le metieron cosas que son falsas. Por ejemplo, yo estuve abajo de la Torre de Eiffel y cobraban como 20 o 30 dólares, y yo dije, ¿para qué las voy a gastar? ¿Qué saco con subir? Nada. Yo he visto en Rusia, en Irán, ustedes pueden ver en la civilización china unas fórmulas culturales, unos edificios que son superiores 100% a lo que le han mostrado a uno, como que fuera la cultura occidental. Hay una cultura oriental extraordinaria. Sin embargo, los medios masivos de información que nos han dominado tanto tiempo y que hoy día van siendo identificados como falsos, hoy día nos están dando la prueba de que nos habíamos equivocado en esa cultura. Estamos en entrevista con el doctor Carlos Santamaría. Si esta información está siendo relevante para usted, no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube de El Radar del Sol y compartir también este diálogo, que se vuelve muy enriquecedor para conocer este ambiente internacional. Pues doctor Carlos Santamaría, hay un temor que por la escalada que puede tener este conflicto se convierta en una tercera guerra mundial. ¿Usted cómo ve? ¿Es infundado este temor? ¿Qué piensa? En los medios todos hablan del temor y no hablan de los escenarios. Hay 3 o 4 escenarios. Primero, el que quisiéramos todos nosotros, no los antipatriotas en Colombia, los que les gusta la guerra. Lo primero, que cese la agresión del Estado sionista contra Gaza y que
no se permita, sino que se establezca el derecho a que llegue toda esa ayuda, esa cooperación humanitaria. Es decir, lo primero sería cese de agresión y después empezamos a negociar nuevamente. Paremos aquí. Ese sería el mejor escenario por ahora. Sin embargo, si no se crea el Estado palestino, la confrontación continúa. Ese es el primer escenario. Segundo escenario, que solo quede Hamás defendiendo a Gaza. Y el ejército israelí con más de 300.000 hombres ataque a Gaza bombardeando y matando civiles. Van a tener bajas. Sin embargo, van a enfrentarse a un ejército de niños desarmados y mujeres desarmadas asesinándolos. Sería el segundo escenario que es posible, puesto que el ejército israelí el 15 iba a entrar ya a Gaza. Sin embargo, tuvo señales de Irán que le dijo: no vayan a cometer ese acto de genocidio nuevamente. Señales de Hezbollah. Y estas señales ellos las están evaluando. Por eso dijeron que había un problema climático y por eso no atacaban a Gaza, pero que se están preparando. Ellos creen que con la ida de Biden ya todo está resuelto. No es así. Entonces el segundo escenario sería solo contra Hamas y cientos de miles de niños. Sería ya el genocidio completo. Tercer escenario, que Hezbollah comience a atacar también al ejército israelí y que haya países que apoyen con sus ejércitos a Hamás y al pueblo israelí. Segundo y tercer escenario, naciones apoyando a Palestina. Porque yo le quiero decir algo, las condiciones están creadas. No hemos visto ninguna manifestación de apoyo a Israel. En ningún país del mundo. En ninguno. Nadie ha apoyado a Israel. Es que los pueblos no son tontos. Ellos creen que los pueblos son ignorantes. Los pueblos se dan cuenta de que realmente lo que hizo Hamás fue decirle: te doy una bofetada pese a que tú me has cortado la mano, el brazo, las piernas. Afortunadamente te di una bofetada y te enseñé que no eres invencible y que cuando la gente tiene dignidad, orgullo y soberanía, va a decirle basta. Entonces pienso que el tercer escenario es ese. El cuarto escenario sería que estos países soberanos digan en este momento, por ejemplo Rusia y China, dijeran: vamos a defender Palestina. Y si quiere meterse el régimen estadounidense, métase. Estados Unidos nunca, jamás se ha enfrentado a un ejército regular. Nunca. Todos son películas. Brad Pitt le gana a 100 nazis, solo. En las épocas de los cowboys, ¿no es cierto? Todos vimos a Clint Eastwood, sacaba una pistola y mataba a 8 con una pistola de 5 balas. Y la gente feliz. ¿Cómo pueden creer eso? Hoy día nosotros sabemos que en Ucrania, Rusia podría haber conquistado Ucrania de inmediato, podía haberlos hecho rendirse de inmediato, destruyendo toda Ucrania. Pero han actuado de manera diferente a los occidentales. No han bombardeado Ucrania, han ido paso por paso y haciendo que sean los militares los que se enfrenten con militares. Entonces pienso que esos escenarios no se están trabajando hoy día. De la ONU solo puede iniciarse un cese al fuego si el régimen estadounidense, Francia y Gran Bretaña dicen sí. Si no, no hay ninguna posibilidad. Puede entrar ayuda humanitaria si el presidente de Egipto tiene la valentía de decir: señores, yo voy a hacer entrar la ayuda humanitaria e Israel debe aceptarlo. Punto. Hemos tenido gobiernos que hacen muchas declaraciones a favor de Palestina, sin embargo, en la práctica no se atreven a actuar
como debe ser, con presión directa y decir, a mí no me puede tocar esta nación. Pedirle a la Autoridad Nacional Palestina permiso para entrar en todo el territorio palestino. Desde que la Autoridad Nacional Palestina diga, ustedes pueden entrar, pueden hacerlo. Precisamente el presidente Gustavo Petro mencionaba que Colombia iba a enviar una ayuda humanitaria y que estaría pendiente de que esa ayuda le permitiera pues llegar, en este caso, pues a los afectados de esta guerra. Doctor Carlos Santamaría, finalmente, y hablando nuevamente de nuestros países, ¿qué estrategias se pueden pensar, sobre todo en este mar de turbulencia que es esta guerra de los países en conflicto, para las relaciones, ¿no? Para relaciones especialmente de Colombia y de los países latinoamericanos? ¿Qué sugerencias se pueden hacer en este momento que no es nada claro, ¿no? Que es todo turbio? Afortunadamente, el mundo multipolar comenzó el siglo XXI. El siglo XXI comenzó el mundo multipolar. Ya lo vemos con el BRICS, con la Organización de Cooperación de Shanghái y con América Latina mirando hacia Oriente o hacia el llamado sur global. Ya tenemos varios gobiernos que son progresistas y que entre ellos tienen que empezar a hacer las alianzas realmente como la está haciendo Rusia, por ejemplo, con varias naciones. El BRICS ya ha abierto la posibilidad de que 6 naciones se integren y una de ellas ya pidió prácticamente millones y millones de dólares de ayuda para comenzar sus propios procesos, Brasil. Es decir, la gente empieza a pensar que tiene que haber un nuevo banco de fomento en condiciones de iguales. Yo estaba mirando los intereses de los bancos en América Latina y hay un país, por ejemplo en Chile, el interés anual de un préstamo es del 44%. ¿Qué significa esto? Que prácticamente en 2 años usted ha pagado lo que le prestaron. ¿Cómo se puede ser realmente soberano y decir somos justos haciendo estas cosas? Siendo usurero a la larga. Es un agiotismo en Colombia cerca del 30%, o sea, en 3 años se pagan los préstamos. Entonces pienso que estos gobiernos deben empezar a hacer alianzas financieras, empezar a trabajar en sus propias monedas, pesos chilenos, pesos colombianos, y no en dólares, que es una moneda totalmente revaluada, ficticia, y que no tiene el poder económico para respaldarla. No olvidemos que hoy día Estados Unidos tiene una deuda externa de cerca de 34 billones de dólares. No son millones, son billones de dólares. Entonces yo creo que América Latina debe empezar a través de sus gobiernos a establecer verdaderas alianzas, desarrollar, por ejemplo, Mercosur y otras organizaciones. Esta organización de Puebla es muy importante desde el punto de vista ideológico. Creo que uniéndose estas naciones para hacer comercio común y relaciones de apoyo, podría ser el primer camino de América Latina que ya está dejando de ser patio trasero. El patio trasero existe ahora, es Europa. Bueno, doctor Carlos Santamaría, pues usted ha sido muy preciso en sus respuestas desde su análisis, desde su conocimiento y experticia en este campo internacional. Nosotros le agradecemos mucho su atención y pues seguiremos en contacto para desarrollar más y entender más este tema de esta guerra entre Palestina y también el país de Israel. Muchas gracias. Felipe, a usted también, y quedaron varios puntos y voy a decir algunas ideas nomás. Primero, después del ataque de Hamás a Israel, no hay retorno. No hay retorno. Esto no vuelve a ser igual. Segundo, los colonos se han retirado de las colonias y solamente van a quedar militares. Ya eso cambia la estructura geográfica de Palestina. Tercero,
mientras no se recurra al razonamiento, al llamado de la humanidad para que realmente los conflictos no terminen en la guerra y terminen en la mesa de negociaciones, no va a haber esa paz que requerimos. Gracias nuevamente a usted y a la gente que nos escucha. Podemos ya, a partir de este documento real, concreto, con cifras fundamentadas, hacer el análisis profundo de esta, yo diría, esta cruenta crueldad que ocurre hoy día en Palestina y también en varios lugares del mundo. Muy amable. A ustedes, amigos, los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, visitar nuestra página web elradardelsol.com y suscribirse a nuestro canal de YouTube también de este medio digital que está a su servicio. Les agradecemos mucho su atención y los esperamos en una próxima oportunidad. Estás en el mundo digital de El Radar del Sol. Tu faro en la red.